Listo, comenzamos. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por asistir a esta iniciativa que Quibernus Hidalgo trae el día de hoy para compartir. Gracias a todos los seguidores vía remota, a nuestras panelistas y a todos nuestros quibernautas. Para empezar, quisiera hacer una pequeña introducción de lo que es Quibernus y posteriormente daremos paso al panel de este tema tan moderno que se llama Sociedad del Conocimiento, oportunidad para la acción social. Quibernus es una red que fomenta los nuevos liderazgos, los jóvenes liderazgos, y que busca construir un México mejor. En términos generales, eso es lo que es Quibernus. Y justamente el día de hoy hemos decidido impulsar este tema porque creemos que hay muchos liderazgos que están viéndonos y que están en el exterior y que juntos podemos sumar para construir ese México que todos buscamos. Agradezco a las panelistas que nos acompañan el día de hoy y a las quienes me permitiré presentar. Nos acompaña la maestra Bélida Ariana Reyes Mata, economista, maestra en Planeación y Desarrollo Regional, doctorante de Políticas Públicas, docente y funcionaria pública. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. También presento a la maestra Mónica Dariela Mendoza Núñez, profesionista en Comercio Exterior, maestra en Historia, especialista en Innovación y Economía Moderna. También es docente y asesora tecnológica empresarial. Y por último, pero no menos importante, a la maestra Dora Luz Guzmán Flores, quien es licenciada en Sistemas Computacionales, especialista en Gestión de Proyectos, es maestra en Administración y colaboradora en la Dirección de Desarrollo de Capital Humano para la Investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La dinámica del panel va a ser muy simple. Vamos a poner un tema en la mesa y vamos a ir compartiendo opiniones de cada una de nuestras panelistas con un tiempo aproximado de 3 a 4 minutos por intervención. Y para comenzar formalmente el panel, Sociedad del Conocimiento, Oportunidad para la Acción Social, quiero referir a un filósofo griego que dijo que lo único constante era el cambio. Esto lo dijo Heráclito, un filósofo griego. Y bueno, pues a partir de esto, diferentes autores coinciden en que ha habido varias transformaciones en las sociedades y hemos pasado muy rápidamente de una a otra. Empezamos con la era de la agricultura para avanzar hacia la era industrial y nos tomó más de miles de años llegar a este punto. Después de la era industrial a la era de la información pasaron aproximadamente 100 años y en esta última transición fue de la era de la información a la era del conocimiento, en donde estamos hablando de que son alrededor de 30 años los que nos tomó llegar a este punto. La pregunta es, y me gustaría empezar con la maestra Bélida, ¿qué debemos de entender por sociedad del conocimiento y cómo es que el conocimiento se ha posicionado como ese elemento de prosperidad para las sociedades modernas? Muchas gracias, Mau. Te agradezco mucho la presentación y sobre todo agradezco la invitación a Quibernus para poder participar en un foro de esta naturaleza, porque indudablemente nos encontramos en una sociedad en constante transformación y cambio, y efectivamente este va a ser un elemento característico de la sociedad del conocimiento. Hay algo interesante que habría que mencionar respecto a la sociedad moderna, ahorita que tomaste el término. La sociedad moderna es un término acuñado en el siglo pasado, vaya, es decir, fue un término que representó en su momento las sociedades que se adaptaron muy bien a las transformaciones y a los cambios que se presentaron inmediatamente después a la Segunda Guerra, a la Edad Media, perdón, y cuyas transformaciones principales estuvieron acompañadas por los cambios científicos y tecnológicos, la evolución en los procesos de producción, el cambio de los procesos de producción artesanal a la manufactura, e indudablemente estos cambios fueron acompañados de repercusiones, ¿verdad?, en la sociedad, en el ámbito político, y por lo tanto la sociedad moderna va a estar caracterizada por esa capacidad de adaptación a estos cambios y a estas transformaciones. La manera en la que la sociedad va incorporando estos cambios a su estilo de vida y a su forma de funcionamiento es precisamente lo que caracteriza a la sociedad moderna. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sociedad del conocimiento, pues es una sociedad que va a
llevar en sí cambios muy característicos, ¿verdad? Que le van a distinguir del resto de las etapas que hemos venido viviendo, ¿no? Y bueno, habría que mencionar que el término de sociedad del conocimiento ha sido utilizado a veces de manera indistinta con el término de sociedad de la información o con el término de sociedad de red, ¿no? También lo hemos escuchado en esa forma, pero hay elementos que distinguen uno de otro a estos conceptos. Entonces, habría que mencionar que la sociedad del conocimiento tiene algunos elementos muy característicos y el primero de ellos es que el conocimiento se convierte en la fuente de la productividad y del crecimiento económico. Las transformaciones que hemos vivido en las sociedades a lo largo del tiempo y en las diferentes épocas van acompañadas de estas transformaciones científicas y tecnológicas, pero se manifiestan principalmente en elementos de índole económico. No puedo negar, ¿verdad?, que mi perfil de economista me acompaña en el análisis de este tipo de transformaciones e indudablemente mencionar que, bueno, en la sociedad del conocimiento es ahora el componente principal como fuente de productividad y de crecimiento. Pero además va a generar algunas transformaciones importantes también en el ámbito social, ¿no? El trabajo calificado y de alta especialización que ahora va a ser muy privilegiado en esta sociedad del conocimiento precisamente por este factor, ¿verdad?, donde el aspecto intelectual se vuelve importante en este nuevo entorno social, económico, político, ¿verdad?, con repercusiones en todas las dimensiones. Y evidentemente este conocimiento no se va a volver interesante si no se materializa en resultados positivos, ya sean en términos de riqueza o en términos de bienestar hacia la sociedad. Y es ahí donde le vamos dando una importancia bastante significativa a la sociedad del conocimiento porque vemos que puede generar y tiene el potencial para generar estos resultados en el ámbito social, ¿no? Entonces el conocimiento se vuelve un elemento primordial, ¿no? Va a ser el origen de la innovación, va a ser la base de las políticas y de los programas sociales, económicos, políticos, y va también a ser la base de la toma de decisiones. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad que acompaña cada uno de sus procesos de este elemento, el elemento conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa sociedad moderna es una sociedad que está adaptándose, ¿verdad? Y que va incorporando estas transformaciones a una nueva funcionalidad. Así es, muchas gracias. Maestra Mónica, ¿qué debemos de entender como sociedad del conocimiento y cómo se ha posicionado este último elemento en nuestras sociedades modernas? Bueno, gracias, Ma. Bueno, primero también agradecer aquí vernos llamado por la invitación y la presentación. Estoy muy emocionada por participar en este panel y sobre todo con mis compañeras panelistas. Retomando el tema de sociedad del conocimiento, y creo que fue muy acertado el tema que escogió el colectivo, puesto que nos enfrentamos a transformaciones sociales muy fuertes en los últimos años, que implica que tengamos que explicarlas, ¿no? Cómo explicar que las personas nos estamos comportando de diferente forma, cómo explicar que hoy frente a un problema como la pandemia, la gente y la sociedad se tiene que comportar de diferente forma. Entonces, es como surge este concepto de sociedad del conocimiento. Muchos autores, como lo menciona la maestra Belida, bueno, lo refieren como a la sociedad de la información o de red, pero finalmente es una sociedad que ha apropiado el conocimiento y que le ha dado el valor como la fuerza productiva más importante para las empresas y para la sociedad en sí. Entonces, el gobierno incluso también es parte de esta sociedad del conocimiento porque se vuelve partícipe no solamente como el creador de políticas que también orientarán a la sociedad del conocimiento, sino que acepta este concepto y ahora vemos a gente en la política que está utilizando el conocimiento como un arma para validar la política pública, ¿no? Entonces, es indudablemente la fuente principal de la innovación, como lo mencionó la maestra Belida, y también lo vemos no solamente a nivel político y empresarial, sino en la sociedad y en la cultura. Hoy en día el uso de Internet, el traer un celular que nos facilita la vida a todos, vemos que ha cambiado la forma en que la sociedad hoy en día se desenvuelve. Es por ello que hoy estudiar la sociedad del conocimiento y que todos somos parte de esta sociedad es sumamente importante y sobre todo los retos que va a implicar
para esta sociedad del conocimiento la nueva realidad a la que vamos. Muchas gracias. Maestra Dora Luz, ¿qué nos hace falta? ¿Qué cuestiones nos hacen falta de considerar para un concepto como es el de sociedad del conocimiento? Hola, Mao. Antes de nada quiero agradecer la invitación. La verdad es que me siento muy emocionada por estar participando en este panel, contar con tan maravillosos panelistas y bueno, también gracias a ti por la invitación. Y mira, yo considero que dentro de lo que nos hace falta para poder formar parte de este conocimiento sería considerar las megatendencias, estos fenómenos sociales, tecnológicos, económicos, que nos están orientando al comportamiento que hemos tenido hacia el consumo, hacia el desarrollo mundial y que va encaminado hacia una dirección. Conocer estas megatendencias nos va a dar la oportunidad de tener nuevos futuros y tener mejores oportunidades para la toma de decisiones. Y en el ámbito social, político, empresarial incluso. Entonces, por ejemplo, de las tendencias 2020 que tenemos, una de ellas es la inteligencia artificial, que como ya sabemos ha tenido una revolución desde que fue la introducción de las máquinas que reemplazaron todo el trabajo humano que se tenía, que eran actividades repetitivas. Entonces, cuando se introdujo estas maquinarias hacia la parte industrial, pues bueno, fue un boom. Entonces, esto fue revolucionando cada vez más, al punto que ahora ya tenemos equipos que van desde los bots, chats que hacen la atención a clientes y hasta los vehículos que nos ayudan a conducir, que hubiéramos tenido la fortuna hace 15 años de que nos ayudaran a poder estacionar el vehículo y que hubiera sido fabuloso para nosotras, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los ejemplos. Otro de los puntos es el cambio climático. ¿Quién nos iba a decir en los años 60 que fueron los primeros estudios o las primeras investigaciones que nos decían o nos advertían sobre el cambio climático como una consecuencia de todos los malos hábitos que habíamos tenido desde entonces? Entonces, en los años 90, que fue la introducción a los modelos informáticos, donde nos dan una perspectiva de toda la información que ya teníamos y el acercamiento de esta innegable participación sobre el calentamiento global. Y que hoy ya lo vemos. Hoy la población ya está más consciente que las implicaciones que tiene en nuestro comportamiento y sobre todo en el ecosistema. Hasta hace unas décadas el plástico era la mejor opción que se podía tener porque era el reemplazo de los materiales, de los metales, por ejemplo, que encarecían un producto. Pero ahora esto ya se convirtió en uno de nuestros mayores problemas que tenemos. El otro punto es, como ya lo comentaron, la red. Desde aquellas épocas donde nos inventaron el telégrafo en 1800 algo, hasta ahora que ya, como lo mencionan, ya tenemos un dispositivo móvil en el cual podemos tener un mejor control de todas nuestras actividades. Entonces, ahora, ¿quién nos iba a decir que íbamos a poder tener la comunicación como lo tenemos en este momento, de vía remota, de manera en vivo, en directo? Y de diferentes lugares. Exactamente, que podemos estar desde cualquier lugar del mundo y que el acceso a la red se ha convertido en un servicio básico como es el agua potable, como la luz eléctrica. Ya es tan indispensable como antes no lo era, ¿no? Sobre todo también el tiempo y la salud. Ahora la población también ha tomado mayor conciencia en el valor y el uso del tiempo adecuado para la salud. Cosa que antes no tomábamos en consideración. La obesidad es un tema importantísimo que en la actualidad ya nos preocupamos más, que fue a causa del sedentarismo, que teníamos una alimentación rica en grasas saturadas y que esto afectaba también el crecimiento económico. Por lo tanto, también el estrés en el trabajo, en nuestras actividades, ya valoramos en gran medida el tiempo que vamos a invertir en cada una de nuestras actividades y ahí se desglosa la parte de la administración del tiempo. Son temas importantes. Y otra de las megatendencias es la economía. Y entonces en este entorno económico, pues engloba todas las anteriores,
desde que la inteligencia artificial está reduciendo los costos, en el personal, como te lo mencioné, en el sector empresarial y en el personal que ya no es indispensable, ahora ya se puede sustituir por un robot. En las empresas, porque demuestra un compromiso social y ambiental, y nos vamos desde que ya son productos y soluciones que se enfocan más en el menor impacto en el cambio climático. Y en el uso de la red, que ya contamos con grandes software que nos ayudan en la parte contable, en la parte analítica, en tomar una mejor decisión desde donde nos encontremos. Entonces, creo que eso es lo que todavía debemos de enfocarnos para poder tener un conocimiento más amplio y tener una mejor respuesta ante las circunstancias que se nos están presentando hoy en día. Ok, muy bien. Entonces estamos de acuerdo en que es una transformación, que la parte intelectual, el conocimiento, ha venido a reemplazar un poco esa parte de las materias primas, del trabajo con recursos naturales, y que ahora la intención es hacerlo de mejor forma, es decir, hacerlo de una manera más eficiente, y por eso necesitamos capacidades intelectuales. También hablaban sobre un cambio de comportamiento. Y esto se debe a precisamente el acceso a la información que hoy se tiene, viene a transformar y la manera en cómo interactuamos nosotros como individuos de la sociedad. También mencionan mucho la parte tecnológica, que si bien no es, sí representa una parte del conocimiento, la aplicación del conocimiento, pero es más una herramienta que se utiliza para el mejoramiento de nuestros servicios, de nuestros productos, la forma en que consumimos y todas estas megatendencias que comentabas. Y justamente pareciera ser que a nivel mundial, los países que han apostado por una política basada en el conocimiento son los que logran encontrar en menor tiempo soluciones adecuadas a los retos actuales. Justamente hablando de retos, pues viene esta parte de cuestiones económicas, políticas, sociales, perdón, incluso de salud. Y yo hoy leí a la mañana que si usáramos, por ejemplo, el cubrebocas correctamente durante 8 semanas, pudiera haber un controlamiento mejor de la pandemia. Entonces, esto quiere decir que también la cultura va implícita dentro del conocimiento. ¿Qué características o qué pilares son los que debe de tener el conocimiento como base precisamente para que las sociedades empiecen a transitar hacia ese tipo de concepto que es sociedad del conocimiento? Porque, pues, sí, el conocimiento, digamos, es el elemento principal, pero se compone o puede nutrirse de diferentes vías. Maestra Belida, ¿qué nos puede comentar al respecto? Y también si el conocimiento es esa vía para alcanzar prosperidad en los países. Sí, Mau. Bueno, pues a esta reflexión que tú haces respecto a qué condición debe de cumplirse para poder llegar a gozar de los beneficios, ¿no? De lo que se plantea en la sociedad del conocimiento, bueno, es que el conocimiento, habría que mencionarlo, no se deriva de una sola fuente, es decir, no hay un solo tipo de conocimiento. Hemos privilegiado al conocimiento científico, pero realmente hay una fuente innumerable, ¿verdad? Hay diversas fuentes para el conocimiento, por lo tanto hay una gran cantidad de información y de datos que se generan alrededor de nuestro entorno y donde el reto para poder comenzar a disfrutar de esos beneficios es llevar ese conocimiento a la práctica, cómo llevar el conocimiento a superar la dimensión académica para trasladarlo a la dimensión social y ver en resultados prácticos, ¿verdad? En aplicaciones, el conocimiento adquirido, ¿no? Y el conocimiento no solamente es el conocimiento que nosotros podemos tomar en la formación académica, profesional, sino también puede estar ahí la experiencia, puede estar ahí el conocimiento empírico, puede estar ahí también el cúmulo de elementos, habilidades, destrezas que hemos adquirido con el paso del tiempo y que nos dan ahora la posibilidad de poder encontrar
una aplicación efectiva de este conocimiento, ¿verdad? Que se plasme finalmente en una solución a una problemática real o en un beneficio social. Es ahí donde yo veo la oportunidad de la acción social, ¿no? Este tema que nos mueve también en este panel, el tema de la acción social en la sociedad del conocimiento, es precisamente la oportunidad que tenemos de poder llevar todo este conocimiento hacia la práctica. Por lo tanto, bueno, en la sociedad del conocimiento hay una gran oportunidad para poder manifestarlo así, porque estamos en plenas transformaciones. Ahorita mismo que las panelistas describían, que tú detallabas algunos elementos, podemos reflexionar sobre todo en nuestro entorno alrededor y las transformaciones que ahora vemos, y vemos que todo ha cambiado, cambia la economía, cambia la sociedad, cambia la manera de interactuar, cambia la comunicación, cambian todos esos procesos que nunca imaginamos que podían transformarse y que ahora, bueno, nos dan la oportunidad de poder aprovechar todo lo que ya aprendimos, ¿verdad? A través de la historia, a través de que hemos vivido, a través de todo el conocimiento que hemos adquirido para poder aplicarlo ahora en la solución y la atención a estas transformaciones que se requieren en la actualidad, ¿no? De esta nueva normalidad. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar a ver esos beneficios, bueno, tenemos que superar esas dimensiones, la dimensión académica, la dimensión teórica, para pasar a la dimensión social, para pasar a la práctica y a la aplicación de todo ese conocimiento. Indudablemente hay un amplio campo de oportunidad para la acción social, porque es ahí donde está la oportunidad para poder llevar soluciones prácticas a problemáticas reales, ¿no? Es decir, ya no podemos quedarnos nosotros simplemente en la generación del conocimiento, sino tenemos que llevarlo a la aplicación, ¿no? Y entonces empezaremos a ver esas transformaciones, ¿no? Tú mencionabas países que han destinado cantidad importante de recursos para la investigación científica, para el desarrollo científico, para la generación de nueva tecnología, e indudablemente vemos que son sociedades que su forma de vida, su estilo de vida, sus procesos sociales, económicos, de comercio, todos sus procesos son distintos a los nuestros, ¿no? ¿Y por qué? Porque han podido incorporar todos esos elementos, ¿no? Han podido incorporar el conocimiento, la práctica, la experiencia y todo eso que en algún momento se generó y que ahora puede ser útil, ¿verdad? En alguna tarea, en algún sector, en alguna problemática, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo esa gran oportunidad. Muy bien, sí, gracias. Mónica, ¿nos estaría faltando algún elemento en este concepto de sociedad del conocimiento? ¿Algún pilar que forme parte de este gran concepto? Si quisiera sumar más, para mí uno muy importante es la educación. Debemos entender que hay procesos educativos y formativos que son importantes para la sociedad del conocimiento. Las universidades, las instituciones de educación superior se vuelven pilares importantes en este proceso de formación de este concepto. Y bueno, entender que existen diferentes formas de aprender, ¿no? Que existe lo que es el learning by doing, el learning by designing, learning by thinking. O sea, hay muchas formas de entender cómo adquirir el conocimiento y todas estas líneas formativas. También los servicios intensivos en conocimientos, todo lo que ofrecen los centros de investigación. Queremos que también estos investigadores estén sí en sus laboratorios, estén en sus centros de investigación, pero que también salgan y exploten todo ese conocimiento y lo promuevan en la sociedad del conocimiento y se pueda implementar. También quisiera sumar, por supuesto, la tecnología y especialmente el uso de las TICs como un medio y, como bien lo comentaste, como una herramienta importante para promover el conocimiento, para usar el conocimiento, para explotarlo, para adquirirlo, y lamentablemente, pues en muchas ocasiones se desecha fácilmente, ¿no? Pero lo importante de todo esto es evaluar cómo esta tecnología afecta de manera positiva y negativa a la sociedad del conocimiento, quedarnos con las buenas prácticas y sobre todo compartirlas, ¿no? También, bueno, el desarrollo de una capacidad innovadora, ¿no? El tema de la parte creativa, todos los seres humanos somos en mayor o menor medida creativos y tenemos que desarrollar esta capacidad y formar equipos de trabajo mucho más
desde diferentes disciplinas que puedan aportar y sumar a la sociedad del conocimiento. Y finalmente, para mí, una de las más importantes y uno de los pilares de la sociedad del conocimiento es la suma de voluntades. No existirá cambio ni transformación si todos los actores o todas las personas o todos los que formamos parte de esta sociedad del conocimiento no tenemos esta voluntad de transformación o de integrarnos a ella. Entonces, me pasa muchas veces en gestión de proyectos donde tenemos empresas que quieren desarrollar un proyecto, pero están en búsqueda del elemento científico, del conocimiento que les hace falta, pero que a lo mejor nos ha costado trabajo vincularlas con centros de investigación o que, por ejemplo, tienen financiamiento, ¿no? Entonces, también es otra forma. Por eso es que la sociedad del conocimiento también es considerada una sociedad de red, porque tenemos que empezar a promover esta voluntad entre todos los actores. Muy bien, gracias. Toca un tema muy importante, Mónica, la parte de la confianza. ¿Cómo crear confianza entre los actores que juegan entre estos pilares, ¿no? de la sociedad del conocimiento, estimada Luz? La verdad es que estoy muy de acuerdo con ella porque toca dos puntos muy importantes que yo considero. Uno es la actitud. Para todo lo que nosotros necesitamos hacer, necesitamos eso. No es necesario siempre tener un IQ muy elevado si no tenemos la actitud que se necesita. Y otro punto es el compartir el conocimiento. Nos encontramos con un síndrome muy recurrente que en la actualidad está, que es llamado síndrome de Peter Pan, que somos los niños por siempre. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos acostumbrados a que estudiamos la secundaria, prepa, universidad, la especialidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado y nunca ejercemos. Nunca compartimos todo lo que ya hemos aprendido y no se lo devolvemos a la sociedad. Tengo la oportunidad de trabajar con investigadores y veo este camino siempre, siempre, siempre. Tienen todo el conocimiento y siempre es importante poder compartirlo, porque puede ser que tengamos una persona que no tenga la posibilidad de poder, que tenga las ganas, pero no tenga el conocimiento. Entonces, con esa experiencia que ellos tienen, podemos lograr grandes cosas. Entonces, yo considero que la maestra Mónica está haciendo hincapié en unos puntos muy, muy certeros. Uno que es las ganas de poder hacerlo y segundo, con poder compartirlo. Muy bien, gracias. Pues, híjole, son temas, ya empezamos a meternos en temas un poquito más de profundidad, porque una vez que lo mencionan, pues nos aqueja a nosotros. O sea, cuando te pones a ver en introspección hacia México, pues nos empezamos a tocar temas de actitud, de creatividad, la cuestión de suma de voluntades, cuestiones de confianza, el reto de la educación, que todavía hay mucho por hacer. Entonces, justamente empezamos a reflexionar sobre este tema y la siguiente pregunta que yo les haría es precisamente cómo se encuentra México en estos temas, en estos rubros. ¿Vamos por el buen camino? ¿No? O más bien, ¿qué tan bueno sería para México tomar el reto de transitar a una sociedad del conocimiento? A lo mejor y ya estamos haciendo como nuestros caminos, ¿no? Dentro de esta visión. Sin embargo, ¿cuáles serían los efectos también positivos y negativos de no hacerlo? Maestra Belida, ¿qué piensa usted acerca de esto? Gracias, Mau. Sí, mira, pues en el caso de nuestro país, indudablemente hemos visto esfuerzos, sí existen esfuerzos por la incorporación de México hacia la sociedad del conocimiento. Vemos que hay un interés pública federal hasta la política pública de nuestro estado por los temas científicos, tecnológicos, de innovación y por la búsqueda de la formación de capital humano de alta especialización, que también son componentes importantes que contribuyen a esta generación de conocimiento.
muy específico, ¿no? Enfocado en temas estratégicos, casi siempre para resolver las problemáticas de cada una de las entidades. Entonces, indudablemente hay esfuerzos. También podemos ver que hay esfuerzos en el ámbito social, cuando vemos que hay una gran cantidad de iniciativas desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales, que buscan también encontrar y plantear problemáticas, plantear soluciones a problemáticas reales a partir de sus iniciativas. Entonces, indudablemente hay un camino ya realizado dentro de nuestro país, pero existen retos. Y claro que existen retos porque también los factores a los que nos enfrentamos son factores muy importantes, ¿no? Algo mencionaban al inicio sobre las megatendencias, ¿no? Esos grandes cambios a los que no debemos perderles la vista, ¿verdad? Porque van a ser determinantes en la toma de decisiones y en los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en el futuro. Y yo quiero referir por ahí un trabajo que realizó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el año 2018, titulado La Agenda Ciudadana, con una perspectiva hacia Iberoamérica, donde cuestionaba precisamente cuáles podían ser los retos de México, ¿no? En cuanto a los temas en los cuales tiene que estar destinando mayor atención, mayor inversión, mayor número de acciones, de propuestas, de iniciativas. Y el primero que figura ahí es educación, ¿no? Ahorita que están mencionando el tema, es precisamente en materia educativa. Pero también vienen el tema del agua, el tema del cambio climático, el tema de la salud, la energía, la seguridad alimentaria y la sociedad digital, ¿no? Entonces, indudablemente tenemos retos porque también la sociedad se está transformando, ¿no? Tenemos no una sociedad estática, es altamente dinámica. Cada vez encontramos nuevas cosas que se van incorporando. Lo vemos ahora en esta nueva realidad, esta nueva normalidad que nos está llevando a repensar cómo hacer los negocios, cómo comercializar, cómo interactuar socialmente. Vamos ahora a repensar cómo vamos a desenvolvernos, ¿verdad?, de nuestra vida diaria para desarrollar y llevar a cabo cada una de nuestras actividades y por lo tanto, bueno, pues tenemos el reto principal, ¿no? Cómo poder adaptarnos al cambio, ¿no? ¿Qué tan rápido podemos a transformaciones y a esos nuevos requerimientos que nos obligan a tener que seguir caminando en la búsqueda de más y más factores que nos permitan poder adaptarnos a todo esto, ¿no? Ahora, estas transformaciones que nosotros mencionamos y estos retos a los que se puede estar enfrentando nuestro país, pues no son de una sola categoría, es decir, no son únicamente económicos, ¿no? Aunque yo los privilegie por mi perfil, ¿verdad? No son únicamente sociales, sino que son de toda índole, ¿no? Son políticos, son ambientales, son en materia de salud, de alimentación, vaya, son de toda naturaleza. Por lo tanto, tenemos ahí una gran cantidad de retos que, si bien es cierto que son amplios y que son grandes, tenemos también la oportunidad de poder hacer partícipes a toda la sociedad. O sea, hoy más que nunca vemos una participación, una interacción de la sociedad en todos los temas, ¿no? Hay oportunidad para ello porque la tecnología lo ha permitido, hay oportunidad para repensar los procesos, ¿no? Ahora la educación, por ejemplo, ya que tocábamos este tema tan importante, tiene que sufrir transformaciones muy representativas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporar nuevos instrumentos, incorporar nuevos elementos, tomar en cuenta, ¿verdad?, ahora otras condiciones y otros escenarios para la impartición de la educación. Nosotros que no solamente vivimos la parte de la vida diaria con los hijos que estudian, sino también la vivimos como docentes, nos damos cuenta de la realidad de nuestros estudiantes y nos damos cuenta de la realidad social, ¿verdad? Y de todas esas implicaciones que tendrían que estarse tomando en cuenta para que el sector educativo pueda realmente funcionar en una nueva normalidad, ¿no? Ahora con este nuevo reto que nos lleva a esta transformación. Entonces, por supuesto que tenemos retos importantes. Yo considero también que la motivación social debe ser ahora pues un elemento característico de estas sociedades modernas, de estas sociedades del conocimiento, porque hay una gran oportunidad para la participación. Es decir, no está limitado, ¿no? Ahora hay ese ámbito tan amplio
que incluso la tecnología nos ha facilitado, ¿no? Es bueno, pues justamente el uso de las tecnologías está transformando la forma de gobernabilidad, de cómo interactúan los ciudadanos con su gobierno, cómo suben o hacen valer su voz ante ciertos problemas, ante ciertas situaciones. ¿Cómo vamos, Mónica, en este tema en México? ¿Cuáles pudieran ser las ventajas y desventajas de llegar pronto a este término de sociedad del conocimiento o de dejarlo de lado y esperar a que la marea llegue y nos lleve a donde nos tenga que llevar? Yo creo que definitivamente nos llevará a más ventajas que desventajas. Sin embargo, no todas las sociedades son perfectas y por supuesto siempre habrá pues algunos problemas y retos que enfrentar. Pero definitivamente creo que una de las ventajas es esta sustitución de otras formas de conocimiento por la ciencia. O sea, es decir, que ya tengamos prácticas, procesos y sobre todo lo que se está ofreciendo a la sociedad y a los consumidores, que esté validado por la ciencia y eso nos ayudará a tener o a percibir y como tú dices, a tener mejores formas de consumo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre con el tema este de todos estos remedios caseros que tienen nuestras abuelitas. Hay muchos y estamos ya ahorita gestionando muchos proyectos donde se está validando científicamente el uso de este tipo de remedios y que pueden ser remedios de muy bajo costo para la sociedad, muy fácil de adquirirlos y sobre todo validados acerca del uso y de cuáles son los beneficios, ¿no? También creo que el tener acceso a esta sociedad o de transformarnos en una sociedad del conocimiento vuelve a la ciencia como una fuerza productiva, hace que las empresas tengan dentro de sus procesos un área de investigación y desarrollo donde también se validen sus procesos y donde muy probablemente se van a desarrollar nuevos procesos y nuevos productos y seguramente esto le dará mucho valor a todo lo que hagan. Bueno, también el tener un gobierno, como lo comentabas, un gobierno que está ya más en contacto con tecnologías de la información, un gobierno que va a poder hacer o poder divulgar toda la política pública que está desarrollando a toda la sociedad. Ya no va a ser válido que exista gente o parte de nuestra sociedad excluida de la política pública. Creo que todos debemos conocerla y saber cuáles son sus efectos y qué está haciendo el gobierno tanto en materia de educación, ciencia, economía, bueno, todas las áreas que son importantes, ¿no? También, bueno, un factor importante de las sociedades del conocimiento y como lo comentaban las panelistas es estar preocupados y atender la desigualdad social gracias a una sociedad que haya adquirido el conocimiento y esté empoderada con el conocimiento, pues tendrá valiosos elementos para salir adelante y sobre todo pues enfrentar estos retos, como lo comentaban, pues no solamente ahora los económicos, ¿no? Sino hasta los de salud. Estaba escuchando un dato muy dramático acerca del 70% de la gente que ha muerto de COVID no tiene ni nivel primaria y eso es dramático en nuestro país. Entonces, creo que una sociedad del conocimiento puede aliviar esta parte. Y bueno, finalmente, pues tener una sociedad que esté legitimada por la parte científica, eso también nos dará un respaldo como sociedad, daremos quizá pasos más firmes. Sin embargo, una de las desventajas que podemos encontrar es que entre más sabemos, pues nos sentimos con más incertidumbre, ¿no? Hoy en día tenemos más conocimiento, por ejemplo, del COVID, hoy tenemos más conocimiento de lo que está pasando, pero sentimos una gran incertidumbre. Sin embargo, si tomamos nuestro papel dentro de la sociedad del conocimiento, el conocimiento que adquirimos y asumimos un papel mucho más positivo y proactivo y hacemos lo que nos toca hacer, seremos una sociedad mucho más transformadora, ¿no? Y sobre todo afrontar estos retos que nos vienen ahora y que bueno, siempre hemos tenido, ¿no? Y sobre todo en nuestro país con temas de pobreza, medio ambiente y ahora salud. Así es, muy bien, muchas gracias. Dora Luz, tú estás trabajando constantemente codo a codo con los generadores de ciencia, y me refiero a los generadores de ciencia en esta parte de los investigadores, ¿no? Tú trabajas en una universidad y hay maestros que están
de lleno enfocados a la generación de conocimiento. ¿Cómo vamos? Cuéntanos cómo vamos en México, en Hidalgo, porque me gustaría que también a todos nuestros asistentes pudiéramos platicar cómo vamos en Hidalgo, qué vislumbramos y cuáles son esos efectos positivos o negativos de no precisamente abordar el tema de conocimiento desde un enfoque ético y que también busque la prosperidad y la justicia social. Mira, esto es un tema súper importante porque actualmente el uso del conocimiento, la generación de conocimiento, las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento ha ido incrementando. Contamos, te podría decir, en mi institución, con casi más de 700 investigadores dedicados a la generación de conocimiento. De manera general, por ejemplo, te podría contar, antes de llegar a Hidalgo, que hemos tenido personas que no precisamente son investigadores, pero que han dedicado parte de su vida a tener o a generar, a patentar cosas. Por ejemplo, te voy a comentar el caso de la aleta azul. Y este era no un investigador, sino un vendedor que se dedicaba a la venta de atún. Entonces, un día se dio cuenta que al darle de comer a su mascota, un perrito, vio que era un sobre. Entonces, el empaque vio que dijo, bueno, si es muy fácil poder adquirirlo, poder entregárselo, abrirlo y poder dárselo al cachorro, ¿por qué no generar un instrumento que sea muy fácil para nosotros la gente, que podamos no tener una lata, sino un sobre y podamos consumir el atún? Entonces, este caso, pues cambió la vida, consumir este alimento. Entonces, lo patentó y por en investigadores. Tengo el caso también de investigadores que han dedicado o han trabajado con la Jamaica, y tú sabes muy bien de ellos porque han tenido premios estatales y nacionales, que la Jamaica es un excelente desinfectante natural. Entonces, ahorita, con la situación de contingencia, no sabemos que, bueno, más bien hemos detectado o sabemos que no podemos mezclar los químicos, el cloro más más otro jabón, porque pierden propiedades. Entonces, al alcance de nuestras manos tenemos instrumentos naturales como la Jamaica que nos van a ayudar a poder desinfectar perfectamente todas nuestras zonas. Y con esto podemos evitar el contagio que tenemos en esta situación de pandemia. Tenemos grandes, tenemos también quienes han trabajado para dejar en la generación de un polvo, de un sobre, a base de, ay, se me fue la fruta, perdón, para dejar de fumar. Y son instrumentos que cuando nosotros íbamos a imaginar que cosas sencillas se podían hacer. También tenemos investigadores en el área farmacéutica que están trabajando con plantas naturales para reducir o eliminar las células cancerosas en el seno. Tenemos investigadores que están trabajando también para utilizar la tierra de los jales, que tanto tenemos en Pachuca, para la fabricación de ladrillos, y con esto reducir los costos en la construcción. Entonces te puedo decir lo que yo tengo en la mano, pero independientemente de lo que hay en la Autónoma del Estado de Hidalgo, también hay en otras instituciones, también hay personas que tienen la actitud, también hay personas que por su cuenta, sin necesidad de tener tantos estudios, tienen la oportunidad de innovar, de trabajando continuamente, de seguir logrando, luchando con todo esto que ya mencionábamos antes, que era la actitud. Por ejemplo, también un dato importante que había leído es que según la revista de Forbes, el 65% de los restaurantes quebrará a causa de la contingencia. Entonces, existe un grupo de investigadores a nivel nacional que está trabajando con
con pequeños comercios, proporcionándoles la información adecuada para cómo sobrevivir durante la pandemia en esos pequeños negocios. Entonces sería importante que estas personas puedan unirse a ellos. Después les paso la información, que ahorita no la tengo a la mano, pero lo compartiré en redes sociales para decirles cómo es que estas personas pueden unirse para que se enseñen esta parte administrativa, esta parte de economía, para que puedan ir sobresaliendo a la situación de contingencia. Estamos avanzando y sobre todo porque, como lo mencioné al principio, nos hemos dado cuenta que si trabajamos con esta situación de las megatendencias, vamos a seguir trabajando continuamente, sobre todo en los apoyos que están dando el CONACYT. Tenemos que enfocarlos a esta parte para que tengamos un resultado fructífero, que sea un resultado real. No tenemos por qué hacer un proyecto que nos diga cómo se hace el hilo negro, porque eso lo descubrieron hace miles de años, sino cómo vamos a poder resolver problemáticas que en un futuro se puedan presentar y que desde ahora podamos minimizar esos riesgos. Con ello también ahora nos hemos dado cuenta que independientemente del lugar donde nos encontramos, la nueva modalidad laboral siempre va a ser, o este cambio considera la WFA, que es la Work from Anywhere, que podemos trabajar del lugar donde nosotros estemos y que eso nos da la capacidad de poder mejorar ciertos procesos, de poder cambiar la forma en cómo hemos trabajado antes, que el tiempo que gastamos sentados en una silla 8 horas continuas, pues ya no es saludable. Entonces tendremos que dar esta parte, estos estudios, y para poder minimizar y seguir trabajando arduamente en los proyectos que vengan. Muy bien, sí, y bueno, pues muy interesante tu participación. Maestra Bélida, Dora Luz nos acaba de dotar de esto mismo, de luz. En el estado de Hidalgo están trabajando y se están generando proyectos científicos, se está generando conocimiento, hay una red importante de instituciones de educación superior que están tratando de superar este reto de la educación y haciendo esfuerzos para que sea de mejor calidad. ¿Cuál es el principal reto que enfrentamos en Hidalgo ante considerando este contexto de que, por un lado, hay ese conocimiento que a lo mejor, como usted lo mencionó anteriormente, falta a lo mejor esa aplicación, ¿no? en cuestiones ya sociales, más a terreno de problema. Y la otra es, ¿cómo hacemos precisamente para que un estado como el nuestro, con esas diferencias de niveles educativos, socioeconómicos, culturales, pueda integrarse y precisamente transitar a una sociedad del conocimiento? Sí, Mau, bueno, pues hay importantes retos en nuestra entidad. Es una entidad que comparte múltiples realidades, así como municipios y regiones dentro de su territorio. Entonces yo creo que Hidalgo es un amplio campo de oportunidad para todo tipo de iniciativas, ¿verdad? Y que pueden derivar de cualquier sector, ¿no? Desde el sector social, el sector académico, el sector gubernamental. Es decir, hay una gran oportunidad para estas iniciativas que están enfocados a atender las problemáticas de los municipios y las distintas regiones de nuestra entidad. Solamente en materia de educación, algo que tú mencionabas, efectivamente tenemos un reto muy importante. Viendo un poquito las estadísticas que nos provee la NUYES, ciclo escolar tras ciclo escolar, vemos que hay un número importante de egresados de nivel licenciatura, de nivel posgrado, de una gran gama de profesiones, ¿no? Que egresan en nuestra entidad. Estamos hablando de alrededor de 20,000 egresados en cada ciclo escolar, que nos dice, bueno, pues que hay capital humano, ¿verdad? Que hay oportunidad para poder tener conocimiento y echar mano de ese capital humano en la atención de múltiples temáticas, porque están egresando de una gran cantidad de profesiones, de perfiles, ¿no? Profesionales, académicos. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay que buscar esa estrategia que nos permita
poder retener ese talento que se está formando en nuestra entidad y que muchas veces sale en busca de oportunidad de trabajo, de oportunidad de crecimiento, de desarrollo a otras partes del territorio mexicano. Y siendo que aquí tenemos, ¿no?, una gran cantidad de necesidades. Por otra parte, yo creo que tenemos el reto, ¿verdad? Todos de los que vivimos en este estado, de poder conocerlo a profundidad, conocer Hidalgo, conocer el territorio, conocer las regiones, conocer todos los recursos con los que contamos, qué tipo de población, qué cultura, qué hábitos, ¿verdad? Qué costumbres, qué potencialidades, ¿verdad? Y eso nos da un insumo muy importante que podemos aprovechar en la búsqueda y en el planteamiento de nuevas alternativas para incorporar no solamente a Hidalgo a la sociedad del conocimiento, sino para aprovechar de una manera más importante todo con lo que contamos, no solamente el capital humano, ¿no? Y obviamente poder diferenciar estas potencialidades de nuestro territorio del resto de la República Mexicana, ¿no? Y si es posible, incluso a nivel internacional, ¿no? ¿Qué tenemos que podemos nosotros potencializar y aprovechar al máximo para poder llevarnos a una dimensión distinta, ¿no? Identificar las necesidades, conocer qué es lo que sucede en Hidalgo, ¿no? A veces queremos y tenemos una idea muy buena, ¿verdad? Pero surgió de un entorno distinto, ¿no? Si nosotros conocemos realmente dónde estamos, quiénes somos, ¿verdad? Conozco mi territorio, conozco mi sociedad, conozco mi localidad. Muchas veces yo puedo tener la iniciativa que puede atender de manera efectiva una problemática. Entonces, el conocimiento nos da ese poder, ¿no? Nos da esa oportunidad de poder aportar algo que contribuya al bienestar de nuestra sociedad. Entonces, bueno, conocer nuestras necesidades a profundidad e indudablemente motivarnos a actuar, ¿no? Como bien mencionaban, en esto de la acción social, un elemento importante y característico es la motivación, ¿no? La iniciativa y la creatividad también para poder incorporarnos a resolver estos retos que enfrenta nuestro Estado. Entonces, indudablemente Hidalgo es una entidad con gran cantidad de retos, ¿no? Sabemos los niveles de pobreza que tenemos en el estado, sabemos también las características de los municipios del sur, de los municipios del norte. Hay diferencias, ¿verdad?, acentuadas, pero no debemos verlo solamente como algo que nos obstaculiza, es más bien una oportunidad. Hay todo un ámbito de oportunidad para poder crecer, para poder desarrollarnos. Ahí es donde está la oportunidad de poder aplicar el conocimiento, que no es único, ¿verdad? El conocimiento no se genera exclusivamente para el ámbito urbano, ¿verdad? Hay conocimiento muy útil para el ámbito rural, hay útil en el ámbito social, cultural, ¿no? Donde podemos estarlo aprovechando. Entonces yo creo que hay ahí la oportunidad de poder ser parte importante de esta transformación que no solamente Hidalgo, sino México también requiere para poder caminar adecuadamente con estas transformaciones, ¿no? Esto que está sucediendo no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Muy bien, gracias. Mónica, estamos cerrando el panel y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué necesitamos en Hidalgo para enlazar a los generadores de conocimiento, las iniciativas privadas, cómo la sociedad se puede sumar a este concepto de sociedad del conocimiento y cómo pueden todos sumar en pro de esta prosperidad moderna, vamos a llamarla así? Bueno, creo que una de, pues, de las recomendaciones sería apoderarnos del conocimiento, entender que es nuestro, usarlo de manera positiva, entender que no podemos saberlo todo y que por eso debemos de tener aliados y podemos tener aliados en las universidades, en las empresas, en el gobierno, en la sociedad civil y formar equipos de trabajo mucho más consolidados que nos permitan afrontar estos retos. Sobre todo, creo que en el estado de Hidalgo ya hay un camino, ya hay camino trazado importante y creo que lo estamos viendo desde diferentes agentes, ¿no? Entonces, las universidades son una parte importante, el gobierno también está actuando y específicamente me gustaría mencionar al Consejo de Ciencia que ha desarrollado un camino importante en esta vinculación y lo sigue haciendo porque no es fácil. Al formar estos equipos de trabajo hay que sumar lo que decía, muchas voluntades y
enlazarlas y que todos nos comuniquemos, y a pesar de ello que todos hablamos español, no hablamos el mismo el idioma a veces, no nos entendemos. ¿Por qué? Porque cada quien a veces tiene sus propios intereses. Entonces, y también como sociedad, lo que he comentado, ¿no? Creo que como sociedad también tenemos que sumarnos y apoderarnos y saber y entender el poder del conocimiento y cómo puede beneficiar a nuestra sociedad. También creo que el desarrollar equipos de trabajo donde sean más resilientes, donde sean más tolerantes y que aprendan a trabajar en equipo, creo que será uno de los retos para el estado de Hidalgo específicamente. Y a lo mejor es un ejemplo muy sencillo, pero yo doy clases en la autónoma y me cuesta mucho trabajo formar equipos de trabajo sólidos, incluso en un aula. Entonces, si eso lo veo en un aula, también lo he visto al formar equipos de trabajo en empresas junto con investigadores y junto con personas de la sociedad civil y con gobierno. Hay que sumar, pero es un reto importante, interesante, y yo creo que si lo asumimos, saldremos victoriosos, ¿no? Finalmente, buscar el beneficio común, el beneficio de nuestra comunidad sobre el beneficio o el interés de personal. Creo que eso también hará exitoso una sociedad del conocimiento hidalguense mucho más sólida. O sea, no es solamente lo que me pasa a mí, sino preocuparme en lo que está sucediéndole al vecino, al de enfrente, al negocio, a la empresa, al pequeño microempresario, al señor de la esquina, al de la tiendita. O sea, ¿qué les está sucediendo y cómo yo puedo darle valor o sumarme a atenuar un poco de la problemática que ellos viven? Y finalmente, lo que he dicho es compartir el conocimiento. Hay un libro que me gustaría recomendar y yo creo que muchas de las Adelante. personas que están aquí lo conocen, que es el de Andrés Oppenheimer, que es Crear o Morir. Y hay específicamente un capítulo que es el de un chef que se llama Curio, que él hizo eso. Él mostró, compartió sus recetas, compartió todo el conocimiento que tenía junto con otros chefs peruanos, y lo que hizo es generar un movimiento que hizo que hoy a nivel mundial la comida peruana sea un presente y que todo mundo la tenga referenciada y existan restaurantes de primer nivel de esta cocina, ¿no? Cuando antes ni siquiera alguien la tomaba en cuenta. Entonces creo en el poder de la gente. Creo que esa es la sociedad del conocimiento, creer en el poder de la gente, creer en que realmente pues asumamos nuestro papel y sobre todo actuemos en lo que nos toca. Muchísimas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Luz, estamos cerrando el panel y posterior a tu intervención haremos una sesión muy breve de preguntas y respuestas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Pero previo a eso me gustaría preguntarte, ¿qué necesitamos en el estado de Hidalgo? ¿Cómo sumar a la academia? ¿Cómo sumar al sector privado? ¿Cómo integrar a la sociedad? ¿Cómo debemos participar con gobierno para generar precisamente lo que hemos estado platicando el día de hoy? Claro, Mau. Mira, aquí nos vamos a referir especialmente como un proyecto. Todo lo que tengamos en los planes, tanto de nivel estatal, federal, nacional, mundial, tiene que empezar con un objetivo bien definido. ¿Hacia dónde debemos llegar? No tener un escopetazo al aire ni saber, si vamos a poner un negocio, con la bendición de Dios me va a ir muy bien. No, sino que de ahora en adelante todas las actividades que nosotros tengamos propuestas, debemos de pensar en el impacto social que puede tener. Saber cómo va a impactar hacia las personas, no solo hacia el beneficio propio. Y como nos decía un conocido cabello blanco llamado Albert Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, de ahora en adelante debemos de tomar esto, no solamente como proyectos propios, sino que las ideas que tengamos, los sueños que tengamos, siempre deben de tener una finalidad, una meta. Y aunado a esto, también podemos identificar cuáles son los ejes que el gobierno debe usar, debe dar o brindar principal atención para que esto impacte relativamente a la sociedad. Podemos ver que en Pachuca están realizando muchas obras que pueden ser de mucho beneficio para la sociedad, pero podemos preguntarnos, ¿realmente son necesarias?
realmente esa inversión era necesaria o podemos utilizarla para otros bienes. Y ahora también es cambiar la mentalidad que tenemos. Y como lo comentaba la maestra Mónica, la situación de tener y trabajar de manera conjunta. Eso es muy, muy importante. Y voy a hacer referencia a cómo se trabaja en un equipo de fútbol. No nos importa que tengamos al mejor goleador como Neymar, que es un excelente jugador, pero que se la pasa gritando, se la pasa quejándose, llorando en la cancha, y esto siempre va a impactar al resto del equipo. ¿De qué nos sirve tener una persona si no hace que brillen los demás? Entonces, no solamente se trata de meter goles, no solo se trata de ganar campeonatos, sino que siempre la gente debe de estar motivada, debe estar teniendo gente que sume, porque quien no te suma te resta. Entonces, tenemos que formar grupos que de verdad sean personas confiables, personas que quieran un bienestar social, que quieran un bienestar público, que de verdad tengan esas ganas de poder salir adelante, tanto de manera personal y social. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, justamente ese es parte del enfoque que queremos darle a este panel, que más voluntades se sumen y que aprendamos a organizarnos mejor, a estructurar mejor las instituciones públicas, privadas y a hacer un uso más ético de las tecnologías para lograr efectos positivos en la sociedad. Bueno, voy a leer una pregunta que nos llega y que dice, ¿cómo podemos incentivar a los jóvenes a que se interesen en este desarrollo de ciencia e investigación? Maestra Beli, si gusta participar. Sí, claro, Mau. Bueno, la juventud es siempre un sector bastante interesante por la fuerza y la energía que representan, pero también por la creatividad, ¿no? Entonces yo creo que son un campo o un sector que indudablemente debe participar en este tipo de iniciativas. Y para motivarlos, pues yo creo que no hay mejor manera que ver todo lo que está sucediendo en su entorno y en su contexto inmediato. Es decir, las necesidades que describíamos, que hemos estado mencionando a lo largo del panel, las condiciones que hoy caracterizan a las sociedades modernas, nos dan esa oportunidad para poder demostrar, ¿verdad? Y para poder llevar a la práctica el desarrollo de una gran cantidad de ideas. Hoy más que nunca existen foros, espacios, programas donde los jóvenes pueden participar, pueden incorporarse, pueden crear proyectos, pueden materializar una idea y hay incluso ámbitos, ¿verdad? Hay eventos muy específicamente destinados a los jóvenes. Nosotros hemos tenido oportunidad de poder vivenciar el desarrollo de los hackathons, por ejemplo, ¿no? Que son ámbitos liderados casi siempre por población muy joven, ¿no? Donde ellos pueden desarrollar no solamente sus destrezas y sus habilidades formadas profesionalmente, sino también su ímpetu y su creatividad juvenil hacia las problemáticas sociales. Entonces yo creo que hoy hay una gran oportunidad y hay espacios que se han abierto precisamente para que los jóvenes participen. Entonces, la mejor manera, en mi recomendación personal para poder motivarlos, es mostrarles todos esos ámbitos y todos esos espacios donde hoy hay una oportunidad para que ellos puedan participar. Hacer evidente, ¿verdad?, las necesidades, es decir, como mencionaban ya las panelistas, pues podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos ver que hay una gran cantidad de necesidades, podemos ver la gran cantidad de problemas también que hay, pero así como hay esos problemas, hay también el espacio para que ellos puedan involucrarse. Entonces, cuando nosotros damos a conocer a los jóvenes todo lo que existe, ellos mismos se motivan para poder querer participar, ¿no? Entonces, creo que sería una muy buena forma de incorporarlos al difundir y dar a conocer esta gran cantidad de espacios que hay hoy para la juventud. Muy bien, gracias. Maestra Mónica, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el factor principal por el cual México carece de acción social y cómo podemos empezar a erradicar ese tipo de conductas? Ay, me tocó difícil. Sí, ¿Por sí, te qué tocó no? Porque, difícil.
¿Por qué no hay acción social? Creo que ¿Qué nos nos hemos... falta o qué a lo mejor inhibe No, no, que yo haya? yo creo que nos hemos convertido en una sociedad un poco indiferente a lo que comentaba, ¿no? Lo que nos pasa o lo que le pasa al de al lado, ¿no? Em, Creo que incluso este fue también, es uno de los retos al superar esta pandemia, es que no, esta pandemia nos hizo preocuparnos por los más, los que más necesitaban ayuda, ¿no? Por los más vulnerables. Entonces, es solamente percibirlos, a darnos cuenta de que no solamente somos nosotros mismos, que existe personas, necesidades, que existen grupos que necesitan de nuestra ayuda, que muy probablemente pueden necesitar de alguna capacidad, alguna habilidad que nosotros podamos reforzarlos o simplemente a veces hasta escuchar, ¿no? Escuchar al que está al lado, que a lo mejor tiene una preocupación y que te puedas dar cuenta que solamente con escucharlo ya estás ejerciendo y estás haciendo una acción social. Creo que es eso, creo que es darnos cuenta de que no somos únicos en este planeta, que somos millones y que podemos ayudarnos y sobre todo hoy he escuchado últimamente al secretario de la ONU que dice que su mayor preocupación es que los países no están trabajando en equipo, que están preocupados nada más por lo que está pasando dentro y no por lo que puedan aportar hacia los demás, ¿no? Entonces, México ha sido muy afortunado, ha recibido ayuda de muchos países y eso nos da un ejemplo de que también nosotros lo podemos hacer y no es hacerlo en países, sino hacerlo con el que está al lado, con tu vecino, con tus amigos, hasta con tu misma familia, ¿no? Entonces, creo que es eso, ser menos. Mayor empatía. Exacto, mayor empatía. Sí, Muy Mau, bien, muchas gracias. muchísimas gracias. Maestra Dora Luz, ¿qué sugiere para balancear la sociedad del conocimiento en las diferentes regiones del estado de Hidalgo? Pues por supuesto, la educación. Ese sería el principal motor que necesitamos. Continuar trabajando arduamente en materia de educación desde todos los niveles, no solamente a nivel profesional, sino trabajar con los niños desde primaria, preescolar y darles esa o crearles esa identidad, la importancia que tienen los niños, los jóvenes en materia de investigación. Actualmente tenemos muchos programas en los cuales se hace la formación de recursos humanos a nivel de estudiantes, se proporcionan becas para que estos alumnos puedan participar en estos proyectos, para que se vayan involucrando con la situación de investigación, que nosotros les podamos dar esa pequeña espinita para saber y que ellos tengan las ganas de seguir investigando, que solamente les demos el primer punto y ellos tengan la curiosidad de seguir generando conocimiento, de seguir investigando, de seguir teniendo ganas de continuar avanzando en un tema en particular. Entonces, eso sería una de las cosas más importantes, la educación. Eso es lo que no podemos dejar. Claro, ok, muy bien. Vamos a dar paso a dos últimas preguntas para cerrar el panel. Nos llega una pregunta que dice que es muy importante la acción, pero muchos sabemos de lo que carecemos, incluso sobre nosotros mismos como individuos, pero ¿cuántos nos hemos levantado a cambiar algo que no nos gusta o que identificamos como una oportunidad? Si lo hiciéramos cuando lo detectamos, estaríamos llenos de información, de soluciones y de estrategias para mejorar. ¿Cuáles pudieran ser igual los foros y los demás espacios que se mencionan para que los jóvenes igual puedan involucrarse en estos temas? Son como dos preguntas, pero si nos puede compartir un poco, maestra. Sí, claro. Bueno, indudablemente que hay ahí un aspecto central que menciona al principio del comentario respecto a la motivación, ¿no? Es decir, es importante tener la motivación, el interés por ver qué hago, ¿no? Si yo conozco lo que está sucediendo en mi entorno inmediato, veo los problemas, veo lo que está sucediendo en la sociedad y me intereso, entonces ahí tenemos ya el primer componente que caracteriza la acción social, ¿no? El interés y la motivación por poder ser partícipe de algo, ¿no? Y el siguiente componente es qué es con lo que yo cuento, ¿no? ¿Qué es realmente con lo que yo pudiera participar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo ser parte de una solución, ¿no? No ser parte
de la problemática o hacerlo más grande, sino más o de bien la queja. exacto, una solución real a una problemática en la cual yo me he interesado, ¿no? Y es un componente importantísimo, que es con lo que yo cuento, ¿no? Y una vez que yo puedo identificar estos elementos, entonces puedo investigar un poco acerca de los mecanismos, ¿no? Los programas, las iniciativas que ya existen en este tipo de temas. Muchas veces queremos hacerlo de manera individual y puede ser que funcione, pero si podemos sumar, ¿verdad? Voluntades, como mencionaban ahorita, es todavía más diverso, es todavía más rica la propuesta, la iniciativa, ¿verdad? Podemos tener diversidad de enfoques, podemos tener múltiples perspectivas que nos van a permitir poder atacar la problemática de una manera más efectiva, ¿no? Entonces yo creo que cuando podemos interesarnos e investigar un poco sobre lo que ya hay en ese problema, en ese tipo de ámbito, podemos entonces sumarnos tal vez a alguna iniciativa que ya exista. Los espacios, los foros que pueden estar disponibles ya en la actualidad son de distinta naturaleza. Es decir, cuando nosotros hablamos de la acción social, tenemos que identificar que hay distintos niveles de acción social. O sea, vamos a tener acciones sociales que solamente van a quedarse en el nivel asistencial, ¿no? Es decir, cuando yo me involucro para hacer a lo mejor alguna aportación, para a lo mejor invertir algún tiempo, dedicar algunas horas en alguna labor social, o puedo involucrarme en otro nivel de acción social, que son las acciones sociales tácticas o todavía mayor, las acciones sociales estratégicas, ¿no? Donde ya no solamente soy elemento que aporta algún recurso, ¿no? Sino que también participo, ¿no? De las decisiones, participo de la creación de propuestas de iniciativas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a investigar un poco sobre lo que hay, entonces puedo hacerme ya más evidente en la solución o en el planteamiento de soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay espacios y foros de diferente naturaleza, de diferente sector, en el ámbito económico, en el ámbito científico y técnico, que es donde nosotros nos desenvolvemos, en el ámbito académico, iniciativas sociales, ¿no? Hay diferentes tipos de organizaciones, es decir, el ámbito de la acción social es muy diverso, ¿no? Entonces, sí ahí habría que identificar muy bien a dónde me quiero sumar, ¿no? Para poder participar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que concluir el panel. Ha sido una actividad muy nutritiva. Una última recomendación muy breve que quisiera hacer, Mónica, Luz Guzmán, para nuestros líderes cibernautas que están aquí online con nosotros. Pues bueno, mi recomendación es seguir teniendo estos foros de discusión. Creo que el escuchar diferentes opiniones hace que, bueno, pues despertemos y también empecemos a tener interés por ellas. Estaba, al tener la invitación por parte del colectivo, pues me metí a la página de internet a buscar y decir qué hace Quibernos y qué está haciendo. Hay una pregunta, dice, ¿qué hace Quibernos? ¿No? Entonces vi muchas cosas que son parte de la sociedad del conocimiento. Es esta vinculación, es este interés, es buscar liderazgos, es apoderarse del conocimiento, apropiarse de él, ser empáticos, ser tolerantes y sobre todo crear áreas, espacios de acción social. Entonces, creo que tener estos espacios, compartir ideas y sobre todo generar una discusión en torno al tema, siempre hará que sea mucho más rico y empezar a fortalecer este tema, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre será estar en contacto con este tipo de foros, buscarlos y espero que estén aquí algunos de mis alumnos que invité, porque les digo, este tipo de iniciativas, pues la verdad es que motivan y hacen, son parte de esta sociedad del conocimiento, ¿no? Esta parte de compartir. Muchísimas gracias. Luz, un último comentario. Gracias, Mau. Sí, a mí me gustaría comentarles que hasta las personas más positivas siempre tienen pensamientos pesimistas, pero la diferencia siempre va a radicar en que la persona positiva va a transformar todos estos pensamientos negativos en positivos. Y entonces esto hay que crearlo en un hábito, pensar positivos y que estos hábitos se trabajan día con día. Y esto nos va a llegar
a hacer que tengamos un proyecto de vida, que tengamos una meta que alcanzar, una meta por la que trabajar, que en la actualidad trabajamos mucho la parte de redes sociales. Entonces, utilizar estas redes sociales de manera positiva, no solo para enviar memes, ni siquiera información que no es clara ni precisa. Entonces, ahora estas redes sociales también a veces te premian por ser quien eres, porque hablas de tu pasión, porque puedes mostrar tus imperfecciones, porque te puedes divertir sin vergüenza, porque puedes ser un camarógrafo, que ya no importa tu físico, ni tu raza, ni dónde estés, ni cómo te encuentres. Entonces, utilizar la tecnología de manera positiva, el impacto que puede tener y hasta dónde podemos lograr empieza desde nosotros. Todas las actitudes que nosotros tengamos va a repercutir para el mundo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues damos por concluido el panel. Agradecemos a cada una de nuestras panelistas. Como último, quisiera mencionar que el conocimiento es una inversión, es inclusivo, es permeable y que se trata de que todos aportemos desde nuestro sector, desde nuestra área, para generar las condiciones adecuadas y que podamos encontrar soluciones a problemas reales. Y como decían aquí nuestras panelistas, mucho tiene que ver el desaprender para aprender cosas nuevas, encontrar nuevos caminos, ser empáticos con nuestra realidad, transformar esos consumos y esas tendencias que de repente tenemos como sociedad y orientarlas hacia un lado más próspero. Hay muchos retos todavía que enfrentar, efectivamente, pero también la sociedad del conocimiento hará posible que haya mejor entendimiento, que los asuntos públicos, los sociales, los privados, encuentren los mecanismos adecuados para que juntos alcancemos el progreso que buscamos y que todos seamos beneficiados de él. Cerraría con una frase de un personaje muy famoso que a mí me gusta y que creo que resume mucho de lo que hemos visto hoy, que es de Mahatma Gandhi, que dice, sé el cambio que quieres ser en el mundo, que quieres ver en el mundo. Entonces, pues gracias de nueva cuenta a nuestras panelistas, nuestros colectivos sociales como Kybernos van a promover este tipo de iniciativas y también agradecen mucho su tiempo. Y bueno, pues también a todos los que nos siguieron, las preguntas, comentarios, dudas e iniciativas, pues los estaremos atendiendo a través del perfil de las redes sociales de Kybernos Hidalgo, que es colectivo Kybernos Hidalgo. Ahí nos pueden comentar, platicar qué es lo que están haciendo o de qué manera podemos ayudar. Y por último, agradecer a nuestros enlaces del Kybernos estatal, que es Marlene Franco, Martín Reyes, Iván Mimila. Ellos también han apoyado mucho para que esta iniciativa se lograra el día de hoy. Y bueno, pues con esto cerraríamos el panel. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y nos vemos en el próximo capítulo de Kybernos Hidalgo. Excelente.